Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal El Pez del Abismo, un sitio en el cual difundimos todo lo que es literatura de terror, ciencia ficción y fantasía en general. En esta oportunidad vamos a entrevistar a nuestro amigo Daniel Martín Hernández, nos vamos a ir hasta México, justamente para poder conversar acerca de su último libro y en general su producción. Hemos estado hablando previamente acerca de qué trata este libro del cual vamos a hablar hoy, y creo que es súper interesante el tema que va a abordar, que está abordando ya en esta literatura. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, pues muchas gracias por la invitación. Yo aquí súper contento de poder platicar contigo. Excelente, entonces vamos a hablar un poco acerca de Daniel Centeno. Él es de Sinaloa, México, es ganador del 35º Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción y mención honorífica en el 16º, no, sí, ¿no? 16º Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, autor de No hablaremos de muerte a los fantasmas, por Casa Futura Ediciones en el 2021, miren, el segundo año de la pandemia, y Mm. Puerta Cerrada, Paraíso Perdido, 2017. Ha publicado en las revistas literarias Lubina, La Cigarra, Visor, Tierra Adentro, Opción, Axón, que es una muy buena revista, Punto en Línea, Rojo Siena y Penumbria, también una excelente revista. Algunos de sus textos aparecen en las antologías Días Idénticos a Nubes, antologías de letras, dramaturgia, guión cinematográfico y lenguas indígenas, jóvenes creadores 2017-2018. Y antología Primer y Segundo Certamen Literario Internacional 2015. Es becario del FONCA 2017-2018 y del TECDA, espero haberlo dicho bien, Jalisco Ujú. Sí. 2020-2021, ambos en la categoría de cuento. Igual recuerden pues que en la descripción de este video están todos los links para que ustedes puedan acceder a la información de nuestro invitado del día de hoy, tanto en su producción, biodata y todo lo que necesiten. Así que vamos a empezar. Daniel, ¿qué tal? Bueno, la pregunta con la que siempre abrimos estas entrevistas es, pues, de todas las ramas de la literatura, de la narrativa que existe, ¿por qué la ficción es la que tú eliges para, digamos, explorar tu creatividad, tu narración? Híjoles, fíjate, justamente ayer estaba checando en un testimonio que daba Ray Bradbury sobre la diferencia que había en su obra con la obra de Sherwood Anderson, en la que él se inspiró para sus crónicas marcianas, y la obra de Anderson es una obra realista, y decía que la gran diferencia entre él y Anderson era que él sí podía retratar como con toda su viveza los fuegos artificiales que había en Estados Unidos, pero como con toda su magia, ¿no? Y recuerdo que ayer se me quedó como muy grabada esta idea de, a final de cuentas, la ficción especulativa en general no es simplemente como agregarle como el elemento fantástico a una historia que podría contarse sin ese elemento, sino que precisamente ese elemento permite como expandir como ciertos campos de conciencia, ciertos campos de las epifanías. Sobre todo a mí me interesan mucho las epifanías y creo yo que los elementos fantásticos, especulativos, de terror, fantasía, ayudan como a explorar epifanías que no serían posibles o que no existirían si solamente nos sometiéramos al campo de lo realista, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, convivimos con la realidad tangible tal cual como es, a final de cuentas nuestro campo es limitado, ¿no? Por las experiencias que tenemos inmediatas. Y en el caso, por ejemplo, de la ficción especulativa en general, todas las ramas que tiene, pues lo que nos permite es introducir elementos que de ninguna otra manera sería posible como que nosotros accediéramos a ellos, más que justamente a partir de la imaginación. Pero los hallazgos que nosotros hacemos a nivel personal, como lectores y yo también como escritor, son hallazgos que no sirven solamente para ese mundo fantástico que uno está leyendo, que uno está escribiendo, sino son hallazgos para, digamos, para la propia conciencia y como para la realidad, ¿no? Entonces, creo yo que es como una llave en general la ficción especulativa a acceder a terrenos que sería imposible llegar a través del realismo. Y creo que sin importar cuál de como de las facetas de la especulación sea, si ya sea desde la creación de un mundo secundario, desde la fantasía, o ya sea de la cuestión de la incertidumbre en lo fantástico o en el terror, o ya sea como el gancho de lo grotesco en el horror, sin importar cuáles elementos que se estén utilizando, son elementos, repito, que son relativamente inaccesibles a nosotros y además son seguros en cierta medida, por ponerle comillas, no porque no nos haga daño de repente leer ciertas historias que tienen una carga emocional muy fuerte o una carga imaginativa muy fuerte, pero tienen siempre como este dejo en el que nosotros siempre sabemos que aunque es real como historia, no es real en el contexto inmediato en el que nos está ocurriendo, ¿no? Entonces creo yo que funciona como en un doble nivel. Nos ofrece un tipo de epifanía o de hallazgo que no lograríamos con el realismo
y al mismo tiempo nos da como una seguridad de inicio, no como si fuera una literatura escapista, sino como este pequeño paracaídas donde tú sabes que te vas a lanzar de una altura mucho más alta que desde el realismo, pero no te vas a estampar en el suelo, ¿no? O sea, creo yo que es como la gran diferencia que existe, y por eso a mí me gusta la ficción especulativa. Porque yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el realismo. De hecho, mis fuentes primarias de lectura eran precisamente el realismo. Mi escritor favorito es realista, Raymond Carver, pero creo yo que justamente esa literatura se queda como un poco limitada en el tipo de alcances que puede llegar, y si uno como toma estas herramientas que creó el realismo y les inyecta imaginación, se pueden llegar como a muchos más alcances de lo que tiene el realismo. Esto que mencionas es sumamente interesante, ¿no? Yo me pongo o sea, me quedo sobre todo en el tema de la epifanía, ¿no? De tal vez imagino o elucubro esta escena tan potente, ¿no? Que tiene Hamlet cuando el fantasma de su padre se le aparece, ¿no? Y le revela toda la traición y todo lo que pasó, ¿no? Y digo, al punto realista, se hubiera podido resolver también, no sé, tal vez Hamlet tuviese encontrado alguna carta, alguna crónica, algún espía que le pasara el dato, ¿no? Pero creo que cobra una potencia metahumana, si se quiere, al ver el fantasma, ¿no? De su padre asesinado y que lo revele con esa rabia, con esa venganza, y traspasándole la batuta, ¿no? De la cólera, ¿no? A Hamlet. Creo que en ese sentido sí, pues, o sea, el realismo puede ser igual de contundente, la ficción lo es, ambos son contundentes, pero depende con qué golpe se da ¿no? el gancho, ¿no? Y cómo logra entrar ahí. Pues bien, muy bien, me parece genial, Daniel, así que vamos a hablar ahora acerca de No hablaremos de muerte a los fantasmas. Daniel me estaba comentando acerca de que este libro, bien, pues trata acerca de una especie de, no sé si de árbol genealógico, si se quiere, de estos espectros, ¿no? Y no lo voy a adelantar más, prefiero que Daniel nos cuente bien qué podemos encontrar en ese libro. Quisiera la definición, ¿no? Para que todos podamos tener un concepto amplio, y luego tal vez cosas específicas que creas que debemos, que va a ser el gustillo de estos cuentos. Pues mira, de entrada, pues bueno, presento un poquito la portada para que se familiaricen con él. No hablaremos de Muerte a los Fantasmas, es una colección de cuentos, 24 cuentos en la versión física y 25 cuentos en la edición digital. Lo que te comentaba hace un momento es, el libro funciona de manera como si fuera una especie, entre comillas, de bestiario de fantasmas, o como también lo mencionas tú, como si fuera una especie de árbol genealógico de las diferentes variaciones que pueden existir de lo fantasmagórico. Justamente como mi intención al llevar a cabo este libro fue como desautomatizar la idea de lo fantasma, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez leí en algún artículo en el periódico que decía que todos los elementos de la literatura o del lenguaje en general es como si fueran fichas, ¿no? Y son fichas a las que uno les va poniendo valor y uno apuesta por ellas. Y al principio hay fichas que por sí solas no tenían ningún valor, ¿no? Que es cuando no le han puesto todavía ninguna carga simbólica como esa ficha, ¿no? Y lo que termina ocurriendo es que cuando uno termina apostándole una y otra vez a la misma ficha del mismo modo, lo que termina ocurriendo es que esa ficha ya no tiene ningún valor, ¿no? Es como cuando todo el mundo le apuesta al mismo caballo por el mismo dinero, pues nadie va a ganar nada, ¿no? A final de cuentas, porque están haciendo una apuesta segura, porque saben quién va a ganar, pero a final de cuentas, pues no tiene ninguna carga, ¿no? No tiene ningún valor. Entonces, yo recuerdo que cuando comencé el proyecto en general, yo traté de desautomatizar justamente esta carga simbólica que tienen los fantasmas. Yo traté de como hacer una lista mental de cuáles eran las características que suelen tener los fantasmas en la ficción, que normalmente, por ejemplo, en su presencia, pues transmiten como esta como sensación gélida, las personas comienzan a sentir frío con su llegada, sienten su presencia como una cosa escabrosa, de penumbra, de otro mundo. Si hablan con los fantasmas, normalmente esto luego les puede provocar la muerte, ¿no? Esto es algo muy común incluso en las historias folclóricas, que si un fantasma te habla, no le contestes. Si el fantasma dice tu nombre, no le contestes porque eso puede terminar pues, en tu muerte. Y también, por ejemplo, otra cosa era pues, esta noción, por ejemplo, de que, o al menos creo yo que en la ficción en general, los fantasmas, por ejemplo, pueden ver, pueden oír, pero rara vez pueden tocar, o si tocan, les requiere como mucho más esfuerzo como la materialización, como de tumbar objetos y el movimiento,
y muy rara vez se enfoca, por ejemplo, en el gusto o en el olfato de los fantasmas, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿por qué se le da tanto peso, por ejemplo, o por qué asumimos tan fácil que un fantasma, no se podría ver o podría escuchar si en realidad técnicamente el fantasma no tiene ojos, o sea, no tiene un órgano y tampoco no tiene oído, ¿no? No tiene tímpano. Entonces, es igual de creíble que un fantasma puede oler y pueda gustar al hecho de que pueda ver y pueda oír, ¿no? De repente se tiene esta idea de que como la vista y el oído son como sentidos un poquito más pasivos, porque simplemente se reciben ondas, pero a final de cuentas nada impediría que si algún elemento, por ejemplo, alguna comida, un olor, estuviera cerca del fantasma, él también pudiera seguirlo o él también pudiera sentirlo, ¿no? Entonces también fue un poco como en esta idea de, ok, vamos a desautomatizarlo el fantasma completito, ¿no? La idea de que normalmente, por ejemplo, tenemos bien asumido que los fantasmas son continuaciones de los vivos, ¿no? O sea, si yo me llego a convertir en un fantasma es porque algo había en mí, un alma, un espíritu, lo que sea, que se termina como transmigrando en un fantasma. E incluso eso yo también pues lo podría como poner como el signo de interrogación encima, ¿no? ¿Por qué asumimos necesariamente que el fantasma es una continuación de lo vivo, ¿no? O por qué si es una continuación de lo vivo, necesariamente es una continuación de aquel que murió. Puede ser una cosa completamente nueva que surge a partir de la muerte de algo, ¿no? O también literalmente puede ser otra especie completamente diferente a la nuestra y simple y sencillamente comparten un parecido tan, como tan llamativo que la forma en la que nosotros los vemos es como si fueran un espejo de nosotros, ¿no? Pero eso no nos asegura realmente pues, de que estos fantasmas sean lo que nosotros pensamos. Y entonces más o menos esa fue como mi lógica, ¿no? Como agarrar esa moneda, quitarle así como rasparle todo lo que normalmente tiene asociado el significado del fantasma y traté de ponerle como todos los pequeños significados y todas las características más atípicas que se me pudieron ocurrir dentro de lo fantasma o tratar de imaginar las características atípicas que podría tener un fantasma, desde, otra vez repito, los sentidos que tienen los fantasmas, lo que pueden hacer los fantasmas, su origen, y su final, ¿no? Porque también, por ejemplo, yo me planteaba, pues normalmente en las historias de fantasmas, el fantasma ya sabe lo que le espera, ¿no? O en todo caso sabe que hay una luz o que hay algo más a donde puede ascender, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en realidad el estado de fantasma fuera igual de larvario que el estado del vivo y en realidad le pueden esperar terrores o mundos cada vez más grandes, o le pueden esperar condenas eternas que ni siquiera se imagina todavía en su etapa de fantasma, ¿no? Entonces, por ejemplo, también eso me llevó a preguntarme, por ejemplo, si los fantasmas tienen reglas o si no tienen reglas, qué tipo de leyes tienen los fantasmas, porque al final de cuentas, pues si es una población tan grande, pues tiene que haber reglas de algún tipo, ¿no? Porque en algún momento se tienen que encontrar los fantasmas. Eso también me llevó, por ejemplo, a pensar qué tipo de conflictos legales podría haber entre los fantasmas y nosotros, ¿no? O sea, dentro de su propia legalidad, ¿en dónde chocamos nosotros? Otra, por ejemplo, es dentro de las mismas reglas, cómo se tienen que relacionar con lo humano, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a que los fantasmas se relacionen de una determinada forma con los vivos, se supone, pero ¿qué pasaría si esa forma no es porque es lo que pueden hacer, sino es solo lo que les dejan hacer, ¿no? O sea, que podrían hacer muchas más cosas, pero en realidad tienen como ciertas prohibiciones, ¿no? Y entonces más o menos ese fue como la idea que traté de expresar en este proyecto. Repito, como cargar todos los significados que se pudiera. Son ficciones breves. Es un libro que tiene 168 páginas y son 24 cuentos en la versión física. O sea, en realidad son cuentos breves, ¿no? La mayoría de los cuentos tienen entre 4 o 5 páginas más o menos. Entonces mi intención era contar anécdotas íntimas, anécdotas sobre todo como del ambiente cotidiano, no estas grandes historias épicas, sino qué pasaría si en el ambiente cotidiano de repente un fantasma me demanda, o qué pasaría si en el ambiente cotidiano yo descubro, por ejemplo, que en mi mundo lo fantasma viene de un gen, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si descubro que mi mamá no tenía el gen fantasma, pero mi papá sí, ¿no? Entonces, yo me quiero llegar a hacer el test para saber si yo lo tengo. O sea, ¿con quién prefiero irme a la eternidad, no? ¿Con mi madre que no sé dónde está o con mi padre que yo sé que se va a convertir en un fantasma, ¿no? O por ejemplo, otro, ¿no? La idea, por ejemplo, de qué pasaría si se aparece el fantasma de ti cuando todavía estás vivo, ¿no? ¿Qué es esa cosa que se aparece, ¿no? Cuando tú estás ahí. Y por ejemplo, cómo lo vive un niño cuando ve que su madre está descansando todavía viva y de repente se aparece el fantasma, ¿no? Y entonces no sabe conciliar muy bien
qué es esta cosa y por qué el fantasma se adelantó, ¿no? O sea, se adelantó a la muerte de su madre y no logra comprender cómo funciona, ¿no? O por ejemplo, esta idea que tenemos de que los fantasmas son solamente de lo humano, yo traté de preguntármelo hasta como hasta el puntillismo, ¿no? Yo decía, bueno, si lo fantasma viene de que somos capaces de sentir, de que tenemos un sistema nervioso central, pues entonces digamos que lo más como la unidad proto del sistema central, pues lo primero que lo tuvo fue la medusa, ¿no? Entonces muy probablemente la medusa fue el primer ser que tuvo un fantasma. Y entonces, ¿cómo logramos distinguir nosotros la diferencia entre una medusa que brilla porque está viva y está debajo del agua y emite este brillo, esta luminiscencia, o si en realidad está emitiendo una luminiscencia porque es un fantasma, ¿no? O sea, ¿cómo es que lo sabemos, no? Si no nos topamos con ella. Y entonces, por ejemplo, esos son algunos de los cuentos que manejé, ¿no? De repente, por ejemplo, el primer cuento del libro es justamente el de una niña que descubre a una medusa fantasma en un estanque y nadie le cree. Y justamente mi intención de abrir con ese libro, perdón, con ese cuento, el libro, fue como la idea de, tú como lector, lo primero que piensas que vas a leer en un libro de fantasmas es La casa embrujada, y yo lo que te pongo son dos niños en un acuario viendo medusas, y una de esas medusas resulta que es un fantasma, ¿no? Entonces fue como entrar de lleno en la idea de, no te vas a encontrar aquí con lo que te esperas encontrar aquí, ¿no? En cierta forma. Y a partir de ahí, el libro, ya ahora sí, como para terminar, el libro está estructurado en tres partes. La primera parte tiene que ver como con relaciones un poquito más románticas o personales. La segunda parte son cuentos como más como explosión imaginativa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente programas informáticos pudieran materializarse como fantasmas informáticos, ¿no? ¿Cómo le harían esos fantasmas para aprender de los fantasmas reales, ¿no? Como para simular que realmente lo son, ¿no? O qué pasaría, por ejemplo, si un ejército de fantasmas terminara siendo la última resistencia que nos queda frente a alienígenas, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque nos maten, pues los fantasmas van a seguir ahí, ¿no? E incluso entre más nos maten, más va a haber filas de fantasmas como esperando ahí, como para atacar, ¿no? Y en la última parte del libro, en el último tercio, son cuentos que tienen que ver como con la idea del legado, de la paternidad, y cómo precisamente esta figura del fantasma es lo que se va y lo que se queda, cómo convive como con esta ausencia, ¿no? Y es más o menos como la estructura del libro y la idea del libro. Oye, pues qué genial, sinceramente, ¿ah? O sea, voy a ir de lo último que has mencionado hacia lo primero, ¿bien? Porque creo que me resulta más sencillo así. En el tema de la idea del ejército de fantasmas, bueno, claro, ¿no? Creo que es lógico hasta cierto punto, si nuestro universo fantástico tiene estas reglas, ¿no? Si creemos, pues, que los fantasmas son reales y demás, pues sí, es como una guerra zombie, ¿no? Mientras más se mueren, más zombies hay. Entonces, por ahí va la premisa, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿cómo harían estos seres extraterrestres para vencer lo etéreo, ¿no? Qué terrible. Es como me hace recordar una producción de Netflix que vi hace unos años. Pero bueno. Eh, Ahora bien, el primer cuento con el que abres, el tema de la medusa, revela también una pregunta bastante potente, que es pues el tema del alma, ¿no? Es decir, si hablamos de que el sistema nervioso es el inicio, y un fantasma es un alma, o sea, la medusa tiene el alma, y entonces, ¿qué realmente es el alma? Porque el alma es un concepto bastante abramánico, ¿no? De las religiones abramánicas, o incluso anterior, ¿no? Pero en todo caso muy humano, ¿no? Muy antropológico del ser humano, ¿no? Más no de los animales. Los animales usualmente en la literatura fantástica son espíritus protectores, ¿no? Es algo distinto. Pero claro, entras a esa conjetura, ¿no? Basta con que tener el sistema nervioso, entonces ya tienes alma. ¿Qué rayos es el alma entonces? Una pregunta muy potente. Retrocediendo un poco más en el tema de esta especulación que mencionas, recuerdo cuando me mencionabas acerca de la normativa, ¿no? Recordé este guiño, bueno, estas escenas en el Nuevo Mundo, no sé si has visto esta película Beetlejuice de Tim Burton, que, bueno, fallece una pareja en una casa, ¿no? Y van al no mundo, y en este no mundo, obviamente es muy, digamos, burocrático, ¿no? Hay archivos y reglas y manuales, y todo es muy político, y todo es muy, digamos, esquematizado, ¿no? Y es que, claro, la única forma de entender lo que está más allá de la ficción es aterrizándolo en cosas que conocemos, ¿no? Me pareció muy gracioso que el mundo de los muertos sea burocrático tal cual, como si el estrés de hacer las colas y los trámites y firmas y papeles y sellos no se detuviese en esta vida, ¿no? Qué tortura. Creo que ese es el verdadero infierno, ¿no? Y,
Y bueno, en todo caso, el concepto máximo que me agrada de la construcción de tu mundo es el hecho de que, claro, nosotros morimos y es el fin de este ciclo, inicia el ciclo metafísico, por así decirlo, pero si esa alma no fuese sempiterna, ¿no? Y también tuviese un final, quizás se convertiría en algo más, y en vez de renacer, tal vez como la teoría de la hipótesis de la reencarnación y qué sé yo, Ujú. estamos hablando más bien de algo escalonado, ¿no? Que tal vez viaje a otro sitio y empiece un nuevo ciclo, no sé, tal vez vivo, tal vez no, tal vez en otra cosa, ¿no? Qué interesante. Creo que eso es algo muy importante con lo que tenemos que quedarnos con la obra de Daniel, que es el hecho de, como menciona, ¿no? Tomar algo que ya se ha hecho hasta el cansancio, ¿no? Y quitarle todas las características afines, ¿no? Podríamos hacer eso con los aliens, podríamos hacer eso con los zombies que están tan de moda, ¿no? Y que si bien se reinventan, no les quitan esas características que tú Ujú. mencionas, ¿no? No los remodelan, por así decirlo, ¿no? Solo les añaden cosillas. Muy bien. En todo caso, para ir cerrando un poquito esta entrevista que me parece súper genial, quisiera por favor que nos comentes un poco cuáles son los canales por donde podemos conseguir tu obra, si es esta y las anteriores, lo que sea que tengas a la mano. Pues mira, esta, que es justamente la más reciente, de No hablaremos de Muerte a los Fantasmas, acaba de ser editada este año por Casa Futura Ediciones. Se puede encontrar directamente en la página de Casa Futura, así la pueden buscar como Casa Futura. Y se encuentra ahí tanto para la compra en línea, en formato digital, como la compra en físico. También, ahorita justamente me acababa de avisar mi editor hace un ratito que ya se encuentra también en Bookmate, ¿no? Que creo que es así, también es una forma como relativamente fácil con la que pueden acceder al libro. Y pues el resto de mi material lo pueden encontrar muy fácil buscándome en Twitter. Estoy como Daniel Centeno 50. Ahí tengo varias como links tanto a mi boletín, en donde estoy informando constantemente como las cosas que estoy haciendo, los eventos que hay, mi página, mi blog, etcétera, ¿no? O sea, como para no llenarlos de links, mejor directamente búsquenme en Twitter como Daniel Centeno 50. Perfecto. Y ahora quizás una pregunta un poco ortodoxa o un poco salida del guión, ¿no? Ya que estamos en el mes del terror, el mes Mm. de octubre, que por supuesto, evidentemente, si bien se vive, no sé si a nivel mundial, pero con este cariz, ¿no? Macabro, qué sé yo, lo cierto es que la vivencia espiritual es muy diferente en México, ¿no? Hay un tema, pues, ahí con la Mm. muerte, una relación muy distinta, ¿no? Que definitivamente es muy romántica también. Eh, ¿Nos puedes contar alguna anécdota con respecto a estas fechas que te haya ocurrido? Algo que guardes con cariño quizás, o con miedo tal vez. Fíjate, no directamente con estas fechas, pero sí con la idea de los fantasmas, porque de repente es algo que la gente no me cree cuando se lo digo, porque suelo ser una persona, incluso yo, por ejemplo, yo estudié psicología en el área como más cientificista, ¿no? O sea, en el área incluso más positivista de la psicología. Entonces, pues yo de repente yo era así como muy si no hay como pruebas fehacientes de algo, o sea, obviamente yo en mi lado de imaginación puedo imaginar lo que yo quiera, pero digamos que en la realidad tangible, pues sí necesito como pruebas, ¿no? Y recuerdo, justamente en este librero, es una cosa que a mí me inquieta mucho, yo suelo tomar los libros y ser muy cuidadoso con ellos, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando me están sudando las manos o cuando las tengo sucias, no los agarro, ¿no? Tiendo a no agarrarlos precisamente para no maltratarlos ni nada. Y también tengo la costumbre, por ejemplo, de cuando compro un nuevo libro, le quito el empaque, porque me gusta quitarle el empaque para ya tenerlo como a la mano. E inmediatamente lo que hago es nada más le doy una ojeada, igual así suavemente con la yema de los dedos nada más, como para no hacerle nada hasta que ya lo lea y lo pongo en el librero, ¿no? Y ya no lo vuelvo a tocar hasta que no lo vuelvo a tomar. Y lo que me empezó a ocurrir hace ya un par de años, que todavía no logro entender cuál es la justificación lógica de esto, de si alguien algún día lo descifra, me gustaría saberlo. De repente los libros, lo que les ocurre es que tienen huellas de uso rudo. O sea, como si alguien hubiera llegado, los hubiera abierto así como de a mí me vale que tú cuides tus libros, yo llego y yo lo doblo, ¿no? Entonces de repente los libros que yo agarro literalmente, casi casi así con la yema del dedo, de repente cuando los vuelvo a agarrar, tienen estos dobleces en la cubierta que son pues específicamente de que alguien los tomó y alguien los abrió, pero como sin este cuidado, ¿no? Y yo la verdad es que sí suelo ser muy cuidadoso con mis libros en físico. O sea, de hecho, cuando quiero leer como para desenfadarme un rato, prefiero leer en la computadora que leer en el libro, ¿no? Porque no quiero maltratarlo.
Digo, yo todavía tengo esta idea de que los libros no se maltratan. Probablemente algunos van a decir, pues, no importa, ¿no? Pero yo no suelo maltratarlos, pero pues sí de repente he descubierto que ciertos libros, como ciertas secciones del librero, sí tienden a estar como si estuvieran libros abiertos. Solo que curiosamente, y esto es algo que siempre me ha dado mucha risa y tampoco entiendo por qué, los libros de la sección de literatura mexicana, justamente, o sea, tengo como literatura universal, cuento universal y demás, pero justamente el área como literatura mexicana contemporánea siguen impecables, ¿no? O sea, siguen perfectamente impecables, como si lo que sea que está abriendo los libros dijera así de, no, así, gente viva no me interesa, ¿no? Así, quiero leer muertos, ¿no? Porque la mayoría de los otros libros que tengo, pues son de autores muertos, ¿no? Y esos libros sí están abiertos. Y de hecho, un poco la idea de nombrarle al libro No hablaremos de muerte de los fantasmas, y uno de los cuentos precisamente del libro tiene que ver con esa idea, ¿no? De qué pasaría, por ejemplo, si, por ejemplo, un libro de fantasmas le diera miedo a un fantasma, ¿no? O sea, yo de repente me acuerdo que se me quedó como muy grabada esa idea de qué le podría dar miedo a un fantasma, ¿no? Porque obviamente, pues a nosotros nos dan miedo ciertas cosas, pero pues al fantasma le pueden dar como miedo otras, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un poco más o menos la idea, como conectando la anécdota como con la idea del libro, era como, pues, estas ideas de fantasmas, justamente hace ratito, como fuera de cámara, que hablábamos de la parte del terror, pues yo no creo que a los vivos les dé terror, o les dé miedo mi libro de ninguna forma, pero sí me da cosquillita pensar en si el fantasma de mi librero, o lo que sea que haya en mi librero, no se vería como afectado, o por lo menos seducido, o por lo menos inquietado con la idea de los textos que están ahí, ¿no? Y justamente, por ejemplo, junto a este librero, bueno, no junto, enfrente, está el cuarto que era de mi hermana, y ahí, por ejemplo, en el techo, pues hay huellas, ¿no? O sea, hay huellas que están como de la parte como, pues sí, por dentro del cuarto, ¿no? Entonces tampoco tiene sentido que haya huellas. Y cuando viene el perro de mi hermana de visita, por ejemplo, justamente cuando se para enfrente del librero, si se le queda viendo al librero, comienza a ladrar, ¿no? O sea, como que no le gusta para nada el librero. Entonces, este librero, como que esta zona de la casa, tiene como un aire spooky, donde de repente puede haber un fantasma que esté leyendo en cualquier momento. Entonces, a veces, como por pura superstición extraña, me gusta dejar por ahí algún libro abierto o algún cuento en hojas, como ahí encimita, para que no sea necesario hacer el esfuerzo de abrir el libro, sino, mira, ahí tienes un libro abierto, tienes un cuento como ahí encimita, léelo, ¿no? Deja mis libros en paz. Es un poco más o menos la idea. Así ya. Bueno, y con esta perturbadora anécdota, vamos cerrando esta entrevista. Muchas gracias, Daniel, por regalarnos esta entrevista final. Recuerden bien su libro de cuentos, me parece sumamente fascinante esta desconstrucción del fantasma. Creo que es elemental, ¿lo puedes mostrar? Perfecto. Y bien, con eso cerramos la entrevista. Muchísimas gracias por ver el video, compártanlo, le den el pulgar arriba, hagamos más comunidad y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Muchísimas gracias.